Hola, buenas noches. ¿Sí se me escucha? Buenas noches, doctora. Pero claro, Sí, débil, buenas noches, doctor. Buenas noches, profesora. Buenas noches, doctora. ¿cómo está? Compañeros, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Hoy día hacemos como habíamos quedado, un repasito, ¿no? Ojalá que se conecten la gran mayoría de los estudiantes. Apenas están 10 estudiantes. Esperemos unos 2 minutos, espero que se conecten. ¿Cómo han pasado? Aquí, doctora, con los cortes de energía hecho pedazos. Ojalá no se me vaya la señal de la red porque salí igual acá a coger datos. Bueno, veamos cómo nos va. Hay que tratar de, bueno, convivir con esta situación, ¿no? No, Aprender a convivir. no es una solución que ya porque nos va a dar Colombia se soluciona, no, no es verdad. Así es. Tenemos que invertir bastante en, en nuestra recuperación energética y vamos a tener que convivir con estos apagones. Ajá, pero bueno. Entonces esperamos unos 2 minutos. Están 12 estudiantes. Maricón, vale. Caela, Caela. No, pues aquí me voy a quedar un poquito de señal aquí. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro repaso, mis queridos estudiantes. Antes de comenzar, ¿tienen alguna pregunta, inquietud, alguna situación? Ya el día jueves son los exámenes de ustedes.
A nivel de cátedra hemos concluido con toda la temática. Si pueden, por favor, pueden prender la cámara para poderlos conocer algunos, ¿no? O se les termina sus datos. Bueno, los que tienen energía sí pueden prender sus camaritas, ¿no? ¿Cómo se llama usted el que dice aquí HP? El que está con José los... González. ¿Perdón? José González, José profesora. González. Es que dice HP, pues ahí. Así veo que estoy con ese HP a tiempo. No sé, como yo no manejo la plataforma. Oh, pero ahí hay unos puntitos que puede cambiar. Sí, ya voy a ver cómo le hago. ¿Cómo le Soy hace? poco para la tecnología, profe. Pero ya Ahí, busco. ahí Yo le intento, hacemos tranquila. ahí le hacemos Intento. la lucha. Ya, A ver, gracias. van a recordar a Roma. Vamos a recordar a Roma. Nos vamos a ubicar en esa época de poder que tenía Roma, en que estaba todo por hacer, pero al mismo tiempo todos aquellos sabios se organizaron para proyectarse a los milenios futuros y se han proyectado a los milenios futuros, porque gracias a esos célebres juristas, jurisconsultos, de una u otra forma, tenemos hasta el día de hoy, siglo XXI, la raíz de lo que es el derecho, esa raíz del derecho romano en nuestro Código Civil, en el Código Mercantil, muchas cosas también. Entonces nos vamos a poner en esa época, a ubicarnos en ese grupo de hombres, la gran mayoría eran hombres, aunque las mujeres opinábamos en silencio, no lo hacíamos público en aquella época, pero también hubo una labor muy importante a nivel de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, Hipatia de Alejandría, ¿no? Una mujer muy docta, muy célebre. Bien, ahora, yo voy a hacer una pregunta, un interrogante o una aseveración y ustedes me van a contestar. Por favor, ya han repasado derecho romano, han hecho trabajos, ¿no es cierto? Hay algunos trabajos muy buenos y yo quiero felicitar, la verdad, algunos trabajos maravillosos lo han hecho, muy interesantes. Algunos lo han hecho, los han sintetizado, pero se encuentra la raíz del objetivo de la tarea. Otros, pues, lo han hecho un poco más amplio, pero hay unos muy buenos trabajos. Otros, por no ponerle cero, es copia y pega de la inteligencia artificial, pero les he considerado, por estas situaciones que estamos viviendo, hasta acostumbrarnos a vivir en épocas de oscuridad, ¿no? Pero no de oscuridad de la mente, ni del pensamiento, ni de la razón, sino de esa oscuridad que hemos estado acostumbrados a tener, que la luz eléctrica, que el internet permanente. Bueno, ahora es la época de la lectura, ¿no? De la lectura. Pueden, por ejemplo, descargar los libros y cuando no hay internet comienzan a leerlo, ¿no? Es un método muy bueno, interesante. Lo estoy haciendo yo y la verdad me va muy bien. En las 4 horas que no tengo energía, me ayudo bastante, ¿no? Con esos foquitos que valen $1, $3 y se lee. Muy interesante. Esta pregunta quizás ya ustedes la han conocido, la han trabajado, la han contestado. ¿Cómo estaba organizada políticamente Roma? A ver, Dana. Tranquila, sin nerviosismo, sin entrar a consultar allí. Nada. Si no sabe, me dice, profesora, me olvidé. Mm, No sé, a ver, a lo largo del tiempo estuvo organizada de diferentes maneras.
Ya, Sabemos que en su mayoría en la historia se dividió en tres ya. como periodos, que dentro de los cuales estaba el imperio, la república y Monar, ah, la monarquía, la monarquía. perfecto. La Primero monarquía. recuerda, Dana, primero recuerda, monarquía, el monarca, acuérdate, dueño de las grandes extensiones de tierra. Acuérdate de la tierra, monarquía. Luego viene ya la república, en la mitad, la república, donde se trabajó toda la nomenclatura legal. Luego vino el imperio, acuérdate, la última época, el emperador. Monarquía, república e imperio. Entonces, cuando a usted le pregunten la organización política que tuvo Roma, ¿cuál fue, José? ¿Cómo, profe? Si yo le pregunto nuevamente cómo estaba organizada políticamente Roma, ¿qué me responde? Lo que ahorita acabamos de decir, José. Monarquía, Monarquía, república república, imperio, ¿no e era? imperio. Perfecto. Muy bien, José. Vamos adelante. Bien, entonces ya sabemos. No nos vamos a detener cuando nos pregunten, monarquía, ¿qué era la monarquía? No. La organización política de Roma, tres. Acuérdense de la pirámide. Monarquía, república e imperio. Perfecto. Bien. ¿Y cómo era esa sucesión del poder en Roma? ¿Cómo era la sucesión? Acuérdense que ahora pues elegimos al presidente, nos equivoquemos o no, pero lo elegimos, ¿no es cierto? En la gran mayoría de los países hay democracia, a excepción de algunos poquitos. Pero ¿cómo era la sucesión del poder en Roma en aquella época? A ver, ¿cómo era la sucesión? ¿Quién me puede contestar? Que el poder se transmitía de padre a hijo. Ya, muy bien, pero ¿cuál hijo, mija? El Primero, rey, ¿quién? claro, el primogénito. El primogénito, Exacto, El hijo varón. el legítimo, ¿no es exacto. cierto? Pero había también una opción. Podía alegar el poder al segundo primogénito. Exacto. Si es que era, por ejemplo, ellos lo llamaban así y con el mayor respeto que ustedes se merecen, pero así era el lenguaje. Si el primogénito tenía algún problema, les decían en esa época tarados, nosotros ahora decimos con, qué sé yo, dificultades, con un problema intelectual, con deficiencia intelectual, pero en esa época los llamaban así, despectivamente. Entonces podían legar el poder al segundo primogénito, pero primero es el hijo primogénito, el legítimo. Luego, había una excepción, podía legar el poder al segundo primogénito. Pero si ese segundo primogénito no existía, entonces ahí había una tercera opción, a un bastardo antes que el primogénito legítimo. O sea, antiguamente los llamaban bastardos aquellos hijos que no eran considerados dentro del matrimonio. Fíjense que en Ecuador Aún existe también, esa palabra. también en las partidas de nacimiento salía hijo o hija bastardo. Eso fue terrible, Fatal. terrible, estudiantes, terrible. Gracias a Dios se eliminó, porque era una discriminación terrible. ¿No? Gracias a Dios se acabó. Se eliminó, pero muchas partidas de nacimiento salían, como eran hijos o hijas fuera del matrimonio, le decían pues bastardo. Entonces, primero, ¿cómo era la sucesión? El hijo primogénito, Primogénito. Luego el segundo. el Legítimo. legítimo, esa es la primera opción, primogénito y legítimo. Muy bien. La segunda podía legar el poder al segundo
al segundo génito los llamaban, al segundo génito dentro del matrimonio. Y si ya esto no había, a un bastardo antes que al primogénito legítimo. Lo podían, porque el rey, recuérdense que era el Dios en la tierra, ¿no es cierto? Bien. Está clarito esta pregunta, cuidado. Se me van a confundir, mis queridos estudiantes. La sucesión del poder en Roma. A ver, repita, ¿quién me va a repetir? Se elegía al primogénito y si no existía el primogénito, el segundo hijo. O si Ajá. no, como anteriormente se llamaba, si no había el segundo hijo, anteriormente les llamaban bastardo, que hoy obviamente ya está Perfecto. Muy bien, excelente, 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 ¿no? ¿A qué se llamaba ese mandato o ese decreto que se publicaba con autoridad en un magistrado? ¿A qué se llamaba? ¿Cómo se llamaba en aquella época que existían en Roma? Había un Derecho. mandato, había un mandato, Derecho. había el decreto que publicaba con autoridad del magistrado. ¿Cómo se llamaba esto? Esto ya lo hemos visto. ¿Cómo se llamaba la edicto de norma? los magistrados, no. El edicto perpetuo. El edicto perpetuo o anual. ¿Cómo se llama, profe? El edicto perpetuo o anual. También conocido como el edicto repentino. El traslatio. Recuerden, el mandato, decreto que se publicaba con autoridad de un magistrado. ¿Cuáles eran esos edictos? El edicto perpetuo o anual, el edicto repentino y el edicto traslatio. Eso hacía el magistrado, lo promulgaba con autoridad el magistrado. Y eran tres los edictos: el edicto perpetuo o anual, el edicto repentino y el edicto traslatio. Esto lo hemos visto, mijos, ¿ah? ¿Sí? Si alguien le pregunta cómo se llamaba la norma que era publicado por un magistrado, el edicto. Perfecto. Y se lo hacía, ustedes ya responden, el edicto perpetuo o anual, o el edicto repentino, que era un decreto, así como nosotros que nos hemos llenado de decretos repentinos. Igualito. Y el edicto traslatio, traslado ese decreto para la provincia de Cuenca, que no sé, de la Suay, ahorita que está en emergencia. Es idéntico. Claro. Idéntico. Casi coincide. No hemos cambiado nada. Cambia casi. Tres, ¿ah? Tres esos decretos magistrados. Edicto perpetuo o anual, O anual. edicto repentino y el edicto traslatio. Traslatio. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora sí, recuerden esos acontecimientos que vivió Roma. Esos acontecimientos terribles a veces que vivió Roma. Pero desde el punto de vista político. ¿Cuáles eran esos acontecimientos? Eran 4. Y eran las batallas. Primera batalla de Milás. Segunda batalla de Sulci. La tercera batalla, Dreprano. La cuarta batalla, Tindaris. Esos fueron los 4 acontecimientos políticos de Roma. ¿Ah? El último, Tindaris. La batalla de Tindaris. Cuando ustedes, vuelvo a repetir, en estas vacaciones de una semana o 2 semanas, métanse en Google, pero en Google, una buena página, pues no el Rincón del Vago, sino, por ejemplo, se ríe José,
La batalla de Milás. ¿Qué era la batalla de Milás? Un acontecimiento político de Roma, pero fuerte. La batalla de Sulci. ¿Qué pasó en la batalla de Sulci? ¿Quiénes se enfrentaron? La batalla de Drépano. ¿Qué pasó en Drépano? Y la batalla de Tindaris. Dana, por ejemplo, que tiene una elocuencia buena, ya debe de aprenderse de memoria qué pasaba en esta batalla. Y usted podía dar una conferencia a los estudiantes de alguna institución y usted ya va a hablar sobre las batallas de Roma. Véndase así, Dana. Estoy estudiando leyes, va donde el rector o la rectora, me gustaría darle una conferencia en el minuto cívico a los estudiantes sobre estas batallas. Y de seguro que te van a dar espacio, Dana. Y Dana Medina se va a hacer famosísima. ¿Ah? Buena iniciativa. Es que así Aproveche, tiene que Dana. ser. Sí, Dana, rompe el hielo. Entonces usted habla de esos principales acontecimientos políticos en Roma y la batalla de Milán. Una sola diapositiva y poquito la redacción porque a los estudiantes no les gusta escuchar mucho. Luego una sola diapositiva, la batalla de Sulci y habla. La otra, la batalla de Drépano, 4 diapositivas y redacta. Entonces ya saben los chicos lo que pasó a nivel político en Roma en aquella época. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Fernanda, por ejemplo, ya va a preparar la conferencia. Fernando Ortiz. Ya va a preparar la conferencia, aunque sea en el barrio mismo. ¿No? A ver, voy a preguntar. Si no sacan 100 aquí, Ortiga. Gualanga, gualanga. Ah, así se llama. Mi mamá lo ponía San Martín en un clavito en la pared. Y no se podía perder el San Martín. Bueno, ¿se acuerdan de los etruscos? Estos bandidos, ¿no? Estos etruscos, ¿no? Que ocuparon un lugar, la verdad, inferior en aquella época romana, por haber dado lugar en el centro de la península italiana. ¿Estarían los etruscos en la península italiana, en el centro de la península italiana, los etruscos? ¿Estuvieron o no estuvieron en el centro de la península italiana? Sí, sí se encontraban en el centro de la península. Mentira. Mentira. Buenas noches, Dice que, profesora. Buenas noches, dígame usted. a ver, No, recién me estoy los conectando. Ah, ya, pensé que usted me iba a contestar. No, no tengo idea, pero veo que le llamó la atención a la compañera. No sé si ella Ya vamos, estuvo en la Fernanda, a península. ver, vamos. Los etruscos, dice que ocupaban un lugar preferente por haber dado lugar en un el lugar centro, inferior por haber dado lugar en el en el centro centro de de la la península. península italiana, en el centro de la península italiana. ¿Dónde estaban los etruscos? Nunca estuvieron en el centro de la península. Acuérdense que ellos estaban al borde de todo donde estaban las aguas, estos bandidos, ¿no? ¿No ve que aprovecharon los problemas internos de Roma para meterse los etruscos, para meterse, ¿no? Y ocuparon las riberas estos bandidos, no el centro de la península. Entonces, cuando le dicen, es que los etruscos estuvieron en el centro de la península italiana, mentira, señor. Vaya a leer la historia. Los etruscos no estaban allí. No ocuparon ahí. Bien. ¿Estamos claros, mis queridos estudiantes? Nunca estuvieron en el centro de la península.
Recuerdo que aquí me hablaron del Vater Family. El Vater en las familias romanas es definido como el padre. Parece que fuese que diga el padre, pero es el Pater Family de todo. No es el padre, es el pater de todas esas familias. Entonces, Es el no, patriarca, si no me equivoco. no era definido como el padre, si era el Pater Family, que eran los, recuerden que eran los más ancianos. Pero el Pater Family tenía un poder muy bueno en todo ese clan de la familia, ese clan de la familia. Pero no era el padre de familia, era el pater de todo, el anciano, al que iban a consultarle todos qué hacer. Entonces, ese pater en las familias romanas, ¿no? ¿Qué nomás era? No era el padre, Era como un guía, o sea, un guía que el le daba representante de responsabilidad, que toda esa representaba a familia, todos. de ese Como clan. decir, como ahora como más o menos La cabeza hablemos de la de, familia. Perdón, Era la cabeza de la familia. pero no era el padre, ¿ah? No, obviamente, él tenía autoridad o sea, suprema, hablaba, Pero no era el padre. Eso sí, por favor, grábense. se hablaba de un padre de la familia, pero de la familia romana. Muy bien. Entonces, no era el padre de familia. Muy bien. A ver, acordémonos de los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Eran las familias más antiguas de Roma. Muy bien, más antigua de Roma. Tenían un nivel jerárquico mayor a los plebeyos. Eran la aristocracia, propietarios de tierra, los patricios. Entonces, cuando hablen de los patricios, recuerden, Que eran familias quienes muy poseían antiguas, todos los privilegios. ajá, formaban una aristocracia y eran propietarios de las tierras, los patricios. ¿Bien? Ahora, ¿se acuerdan de Servio Tulio? Que hizo unas reformas, ¿no es cierto? ¿No? Antes de esas reformas de Servio Tulio, los comicios curiados se consideraban como la única forma de asamblea del pueblo romano, comicios curiados. Se consideraba como asambleas del pueblo romano. Sí, Perfecto, sí. Así es. Sí. Antes de la reforma de Servio Tulio, esos comicios curiados eran la asamblea del pueblo romano. Sí. A ver. Para poder entender el derecho, ¿a dónde íbamos o a dónde vamos como abogados primero, mis queridos estudiantes? Para poder entender el derecho, ¿a dónde acudimos primero? Yo creo que la historia de Roma, A las porque a partir de allí fuentes, nace. a las a la fuente. fuentes, a las fuentes, mijita, a las fuentes. Entonces, para poder conocer y entender el derecho, yo me voy a la fuente, pues no lo que me dice el vecino, lo que me dice el periódico, el diario, la revista, yo voy a una fuente. Pero ¿a cuál fuente del derecho me voy en aquella época? ¿Cuáles fuentes había? Jurisprudencia. La costumbre, acuérdense la costumbre. Segundo, la ley y las legas regias.
Esas eran las tres fuentes del derecho romano en aquella época. La costumbre, la ley, los edictos que eran la ley y las legas regias, o sea, las reglas que se imponían. Entonces, cuando yo voy a analizar algo, y en aquella época, especialmente en aquella época, para entender el derecho y conocerlo, iban a las fuentes. Pero dentro de esas fuentes iban a la costumbre, a la ley y las legas regias. Igualito que ahora. Si tienen un caso de una comunidad, primero investigue cuáles son las costumbres de esa comunidad. Luego, ¿qué ley hay para poder entender? Y luego, ¿qué reglas internas de la comunidad, que puede haber un reglamento, se les llaman las legas regias? Es idéntico, sino con otro léxico. Costumbre, la ley y las legas regias. Doctor, ¿Estamos? doctor, en eso se basa lo que es el tema de la justicia indígena, ¿no? ¿Verdad? Claro, por favor. Cuando les toque un caso de defender los derechos colectivos, que sí lo van a tener, por Dios, vean qué comunidad es, si está esa comunidad dentro y protegido, ¿no?, de la ley indígena. Luego vamos a los tratados internacionales, vamos a, de una u otra forma, dentro de esa ley indígena, a analizarlo. Que sí los van a tener, los derechos colectivos de las comunidades. Y ahora hay muchas violaciones a las comunidades y muchos constitucionalistas están trabajando en esa defensa de algunas comunidades indígenas. Y aquí Roma partió de eso, costumbre, ley y las legas regias. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis queridos estudiantes? Ojalá que se me conecten el resto de estudiantes. ¿Se acuerdan que hubo una ley de una igualdad romana? Esa ley pues fue un texto legal que de una u otra forma contenía normas para regular pues la convivencia del pueblo romano. ¿Cómo se llamaba ese texto legal? Y que fue famosísimo y ustedes lo trabajaron. La ley de las 12 tablas. Perfecto, la ley de las 12 tablas. O decemviral. La ley de las 12 tablas de la antigua Roma. Entonces, cuando eso fue un logro en aquella época, para lograr esa igualdad, y que contenía toda esa normas para regular la convivencia del pueblo romano, del ciudadano romano, la convivencia. ¿Y cuál era? La ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas. Bien. ¿A quiénes se llamaban la magistratura del derecho romano? ¿Cómo se los llamaba también? La magistratura del derecho romano. Edictos, no. Edicto es la norma. Magistratura del derecho romano. Cónsul, pretor, edil, cuestor y censor. 5, acuérdense. Pretor, cónsul, edil, cuestor y censor. Ajá. Ustedes han salido premiados porque yo nunca hago repaso.
pero en consideración a estos cortes de energía y a esta depresión que estamos viviendo, porque ya está analizado científicamente la depresión que el pueblo ecuatoriano tiene, ¿ah? Los niños se sienten frustrados, dice. Los ancianos lo mismo. Y yo mal, porque a duras penas logro que 15 estudiantes se conecten. ¿De cuántos? Como de 60. Bien, esto ya lo habíamos visto en un repaso anterior, el digesto. El digesto, acuérdense, que se deriva del latín digestum, derivado a su vez de digerere. ¿Qué significa? Distribuir, ordenar, seleccionar, ¿no? Estos digestos. Y el digesto, a su vez, de digerere, que significa distribuir, ordenar, ¿en qué libro estaba? ¿De qué libro distribuía y ordenaba? Del 1, y recuerdo tanto que les dije en el repaso anterior, al 50. Cuidado, me van a poner al 60, eso no existe. Del 1 al 50. Ahí es donde se distribuye, donde se ordena esas divisiones del digesto. Del libro 1 al 50. Muy bien. Aquí vamos a trabajar en conjunto. La ley de las 12 tablas que hemos hablado y que ustedes han trabajado más de una vez, o ley de esa igualdad romana, y que fue pues un texto legal que contenía normas para poder regular la convivencia del pueblo romano. También pues recuerden que recibió el nombre de ley decemviral. Decemviral. Por su contenido, se dice que pertenece más al derecho privado que al derecho público. Muy bien. Entonces, ustedes me van a decir, la tabla 1, ¿de qué se trataba la tabla 1? La tabla 1 Bueno, yo podría trataba decir que se trata. Le doy el uso de la voz, no sé quién está hablando. El libro, a ver, la tabla 1, Procesal. el derecho procesal. La tabla 1, el derecho procesal, en el cual decía superar la venganza privada, decía. La tabla 1, el derecho procesal. ¿Sí? Bien. La tabla 2, ¿de qué me Derecho hablaba? familiar. Derechos de propiedad. Derecho de familia, que regula la usurpatio triconti. Recuérdense rápido, derecho de familia, rapidito. La tabla 2, derecho de familia. Conti. Muy bien. Como una forma de disolver el manus sobre la mujer, algo así. La tabla 5, ¿de qué se trataba? Derecho de Derecho sucesiones. penal. Derecho de Sucesiones. sucesiones, De propiedad. perfecto. Herencias y Derecho de sucesiones. sucesiones. Derecho de sucesiones. Ah, ya. Muy bien. La tabla 4. Derecho de propiedad. La tabla 4. De la patria potestad, doctor, hablaba la 4. Derecho de propiedad.
bienes inmuebles y muebles. ¿Sí? ¿Mm? La tabla 5. La tabla 5, mis queridos estudiantes. Derecho de sucesión. La tabla 5 hablaba de derecho de sucesiones. No, no, aquí hay un error. La tabla 5, no sé si yo me equivoqué o no. La tabla 5 me habla del derecho penal. No, doctora, la A tabla ver, 5 entendería que están ordenados en ese orden cronológico, o bueno, siguiendo la sucesión, pero dice que la tabla 5 es derecho de sucesiones. No, es que ahí hay la mija está nombrando los ítems, más no las tablas están divididas. Por ejemplo, ella mencionó la tabla 1, pero sabemos que la tabla 1 va desde la 1 hasta la 3. Que abarca lo que es el... El número 2 es la tabla 4, la número 3 es la tabla 5, que es la derecho de sucesiones, ¿no, verdad? La tabla del 6 al 7, la tabla de derecho de propiedad. De la tabla 8 al 10, derecho penal. De la tabla 11 a la 12, el derecho público. Así están las tablas. Perfecto, así es. Claro, por eso es que hay una confusión. No. La tabla 1, De la 1 a la 3 habla del derecho procesal. Derecho procesal. La tabla 2, seguiría hablando del derecho procesal, porque dice que de la 1 a la 3. La tabla 4, ¿de qué me habla? La 4 habla del derecho de familia. No, del derecho familiar, la tabla 4. De familia. Derecho de familia, así La es. tabla 5, la de sucesiones. El de sucesiones, correcto. De la 6 a la 7. La tabla 5 me habla de sucesiones, así es. La tabla de las 6 a las 7 habla del 7 derecho de propiedad. Así es, muy bien. Y de la 8 a la 10, 8 a la 10, penal. Y la tabla de 11 a de la 11 a la 12, derecho público. Derecho público, así es. Muy bien, perfecto. ¿Alguien que tiene duda para poder volver a repetir, mis estudiantes? La 6, la tabla 6. La tabla, 6. la 6 está. Derecho a la Tabla propiedad. Derecho a la propiedad. 11 a la 12. Derecho Estamos público. hablando el derecho público. José. Mande. ¿Sí pudo captar o no, mi querido José? No, profe. A ver, vamos. Es que La tabla 1. todo una sola. Vamos del primero. Tabla 1. ¿De qué se trata la tabla 1? Derecho procesal. Derecho procesal. Muy bien. Ahora, la tabla 4. Derecho Es verdad. derecho de La la tabla familia. 1 a la 3. Derecho procesal. Derecho procesal. La tabla 4. Derecho de familia. Muy bien, derecho de familia. Ahora, la tabla 5. Sucesión. Derecho de sucesión. De sucesiones. Las tablas 6 a las 7. Derecho de propiedad. Derecho de propiedad. La tabla 8 a la 10. Derecho de penal. Y la tabla 11 a la 12. Derecho público. Bien, ¿ya, José? Sí. Ok. Apréndanse de memoria esto. Bien. La ley de citas establecía que exclusivamente podían citarse las obras de quién. Acuérdense de esas personas que también en el repaso anterior habíamos hablado. ¿A quién nomás podíamos citar? Así como yo les dije un ejemplo, en aquella época, en mi época, el derecho penal, por ejemplo, era el señor Zavala. Pero
al señor más antiguo, al abuelo, que era comúnmente conocido como el Ronco Zavala, una eminencia en penal. Entonces a ellos sí podemos citar. En esa época de Roma, ¿a quién podíamos citar? A Gallo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino. Perfecto, perfecto. Cuidado, me van a poner Constantinopla, ¿no? Gallo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino. Entonces, en la ley de citas, solamente podíamos citar las obras de ellos. Solamente de ellos en aquella época. ¿Por qué? Porque eran los más sabios, pues, mis estudiantes. Eran los más sabios. Bien. La antinomia. ¿A qué se refería la antinomia? Era al que tenía derechos. No. Si ustedes investigan qué es la antinomia. Doctora, creo que era cuando habían como dos principios leales o dos leyes que, como decir, se ponían en comparación porque eran como que se contrastaban, como que se contradecían, algo similar. Y eso era referirse a tener derecho, la antinomia. No. Dana, investigue qué es la antinomia. Dice antinomia, contradicción entre dos preceptos legales o contradicción entre dos principios racionales. Ya. Y según este significado, si yo le digo es que la antinomia es el hecho de tener derechos, usted me va a decir, está equivocada, doctora, eso no significa la antinomia. Entonces no es tener derecho, es esto. Entonces es falso. ¿Sí? Ahora, las interpolaciones desfiguraron pues los textos originarios en Roma de los juristas clásicos. ¿Esto fue verdad o fue falso? Esas interpolaciones desfiguraron los textos antiguos de Roma. Claro, claro, porque no hubo una interpretación como estaban las normas en aquel momento, porque hubo esas interpolaciones, criterios diferentes a los textos originarios, pues, de esos juristas clásicos en Roma. Desfiguraron completamente las interpolaciones. Entonces es verdadero. ¿Se acuerdan de los glosadores? Que yo les decía que ojalá se me transformen en glosadores. Los glosadores son juristas vinculados a la recepción de documentos. Cuando yo les digo conviértanse en glosadores, ¿será nomás que ustedes van a receptar documentos? No, pues, cuando ustedes hacen un glosario, porque han investigado, han analizado y han escrito. Entonces no son pues esos juristas que simplemente guardaban los documentos, ¿no es cierto? Entonces es falso. Los glosadores no estaban solamente vinculados a la recepción de los documentos, es falso. Eran esos investigadores, esos sabios. ¿Estamos mis estudiantes?
Bien. Ahora, la recepción jurídica, estamos hablando de Roma, consiste en la traducción de esos textos escritos. La recepción jurídica consiste en la traducción de textos escritos. Claro. Porque no es aquí como tenemos entendido que es la recepción, oiga, recíbame esto. No, no, no. A más de recibir, se traducía ese texto escrito. No es como ahora que vienen y cuando tienen tiempo lo revisan, no. Se tomaban todo el tiempo para poder de una u otra forma traducir esos textos escritos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí, estudiantes? Doctora, una consultita. ¿Esto sí nos va a poder, sí va a subir a una clase grabada esto, por favor? Para volver a repasar. Se está grabando, todas las clases son grabadas. Muchas gracias. Estudiantes, las constituciones imperiales, ubíquense en Roma, las constituciones imperiales son el cuerpo de normas que el princepso, acuérdense del príncipe, del princepso o dominus, en ejercicio de sus facultades como emperador, podía promulgar ¿qué cosa? Las constituciones imperiales, que eran el cuerpo de normas que el princeps o dominus, en ejercicio de sus facultades como emperador, podía promulgar. ¿Qué podía promulgar? Edictos. Es como nuestro presidente. Edictos, ¿qué más? Mandatos, ¿qué más? Decretos, ¿qué más? Y los rescriptos. Es idéntico lo que ahora nos pasa a nivel ejecutivo. ¿Qué puede hacer dentro de sus facultades? Decretos, mandatos, edictos y rescriptos. Claro que ahora tiene que pasar por la asamblea. Allá como tenía el emperador todo el poder, no necesitaba del Senado. El emperador, el princeps dominus, tenía facultad para emitir un edicto, para emitir un mandato, para emitir un decreto y para emitir los rescriptos. ¿Sí? ¿Estamos, mis estudiantes? José, ¿cómo va? Jorge, Muñoz, ¿cómo vamos? Bien, claro, doctora. Ok. Ana Morán, ¿cómo estamos? Bueno, vamos. Vamos a Justiniano, ese hombre valiente. Las institutas de Justinianos, a imitación de las de Gayos, ¿cómo se dividen? Las institutas de Justiniano, a imitación de las de Gayos, ¿cómo se dividen? ¿En qué libro? En el libro 1, que eran las nociones generales sobre justicia, derechos sobre gentes. En el libro 2, las cosas, maneras de adquirirlas, testamentos, legados, fideicomisos. En el libro 3, herencias, habitenstato, sucesiones universales y de las obligaciones pues que surgen de los cuasicontratos. Y en el libro 4, obligaciones generales, en el delito y en el cuasidelito,
y las acciones en general. ¿Sí? Recuerden los libros, las institutas de Justiniano, los libros que se promulgó y que los dividió dentro de las institutas de Justiniano en el libro primero, Nociones Generales sobre la Justicia, Derecho y sobre Gentes, en el libro 2, Las Cosas, maneras de adquirirlas, como el testamento, legados, fideicomisos, en el libro 3, herencias, abintestato, sucesiones universales y de las obligaciones que surgen, contratos y cuasicontratos. Y el libro 4, obligaciones generales en el delito, cuasidelito y las acciones en general. ¿Sí se acuerdan de los libros de Justiniano? Repasen los libros de Justiniano, ¿ah? Y recuerden, repasen cómo los dividía. Cómo los dividía. Imitando también a las de Gallo, ¿ah? Las dividió imitando a las de Gallo igualmente Justiniano. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Bien. Sí, doctor. Las partes del corpus iuris civilis, ¿cuáles eran? Me acuerdo que hasta ustedes lo dijeron. ¿Cuáles son las partes del iuris civilis? Codex vetus, digesto, codex repetita, prelectionis, novellae. ¿Se acuerdan? Codex vetus, digesto, codex repetitae y novellae constituciones. Está que se ríe Abigail. Está que se nos ríe Abigail. ¿Se acuerda del Codex Vetus? No me acuerdo nada, profesora. Y del digesto, Codex, tampoco. El Codex Repetite, peor. Novellae Constituciones, nada. Bueno, repasen, ¿ah? Las partes en que se dividía el corpus iuris civilis. Codex vetus, digesto, codis repetitae, praelectionis, novellae, constituciones. Vamos, Fernanda. El derecho objetivo hace referencia a las leyes y constituye los poderes. ¿Será verdad o no? No. Perfecto. ¿El derecho subjetivo constituye los poderes y facultades? Un momentito, por favor. Vamos, Fernanda. ¿El derecho subjetivo constituye los poderes y facultades? Sí. Sí. Perfecto. ¿El Código Penal es un derecho subjetivo? No. Perfecto. ¿El derecho objetivo define los valores? ¿Perdón? ¿El derecho objetivo define los valores? Sí. No, no define los valores. Acuérdese, el derecho objetivo define los valores, ¿no? No. Eso vendría a ser algo subjetivo. Claro, dependiendo también la materia. Cuando yo les leo este enunciado, se trata de aquel al que pueden imputarse derechos y obligaciones a través de la ley. Todas las personas
ya sean físicas o jurídicas, son sujetos de derecho. ¿Sí? ¿Será el derecho colectivo? ¿Será el derecho político? ¿Será el sujeto de derecho público o será sujeto de derecho? Vuelvo a repetir el enunciado. Se trata de aquel al que pueden imputarse derechos y obligaciones a través de la ley. Todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, son sujetos Sujetos de del derecho. derecho. Perfecto, sujeto de derecho. Sujeto de derecho. Bien, vamos otra. Doctora, una consulta, no sé, me confundí. Derecho objetivo no son las leyes. A ver. El derecho objetivo es el conjunto de leyes. Acuérdense que eso vimos casi en las primeras clases. Ajá. El conjunto de leyes, todo, todo. Ahí está el Código del Trabajo, el Código Civil, el Código Mercantil, el Código de Menores, etcétera, 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 etcétera. Conjunto. Pero cuando yo ya voy a utilizar la norma a mi defensa, se transforma en un derecho subjetivo. El derecho subjetivo, la ley del trabajo en el cual me dice que yo tengo que trabajar o me obliga solamente a trabajar mi patrono 8 horas, ¿dónde lo encuentro? En el Código del Trabajo. Ley subjetiva. Y el objetivo es todo el conjunto de normas que rige el Estado. Y ya cuando yo voy a reclamar mi derecho, se transforma en subjetivo, porque lo utilizo esa norma. Y lo saco de ese conjunto de normas para mi defensa. ¿Sí? ¿Estamos, mi estudiante? Sí, gracias. Sí, ¿Me doctora. oyen? Ok. Otro. La voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo que le corresponde o lo suyo para merecer la calificación de justo, no basta hacerlo. En efecto, en un momento dado se necesita pues conformar su conducta al derecho sin rebeldía. A nivel de Roma, ¿cómo se llamaba esto? La conducta al derecho sin rebeldía. Justicia jus. Justicia jus. Cuidado, se me van a confundir con justicia ius. Justicia jus. La justicia justa para cada cual. La justicia justa para cada cual. La justicia jus. Porque mire que la pregunta le está dando la respuesta. Voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo suyo, de cada uno lo suyo. Ya me está hablando de justicia, de lo justo para mí. Para merecer la calificación de justo, no basta hacerlo. En efecto, en un momento dado, se necesita conformar su conducta al derecho sin rebeldía. ¿Y a qué? ¿Cómo se llama esto? La justicia jus, lo justo. La justicia jus, no la justicia ius, la justicia jus. ¿Bien? Lo justo. Bien. ¿Qué es el ius natural? O naturale, te decía. ¿Qué es el ius naturale? Naturale. ¿Mm? No me recuerdo muy bien, pero era sobre el derecho natural. Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de lo humano. Porque recuerden, el derecho para quién se va a administrar. Para las personas, ¿no es cierto?
Y cuando en Roma se habla del ius naturale, en aquella época se inspiraba en el alma humana. Se inspiraba en el alma humana. El ius naturale se inspiraba en el alma humana. ¿Bien? El ius scriptum. El ius scriptum. ¿A qué se relacionaba en la antigüedad? Era aquella norma que dictaba una autoridad que tenía competencia o se facultaba para dictar leyes. El ius scriptum, norma dictada, perfecto, por la autoridad que tiene competencia para ellos. Así es. Ius scriptum. La justicia escrita significa eso. El ius scriptum. Norma que dicta la autoridad que tiene esa competencia para hacerlo. Muy bien. El ius singulare. ¿Qué significa el ius singulare? El Constituye ius, la sección de derechos común. En derecho romano había sectores de la población que estaban regulados por este derecho. sí, es el derecho común. El ius singulare. La singularidad del derecho. El derecho común. El ius comune. ¿Qué significa el ius comune? Era una norma obligada para todos. Ya, perfecto. Es una norma obligada para todos, ¿ok? Le veo que se ha sabido. Tiene ahí la pollita. El ius non scriptum. El ius non scriptum. A ver, vamos, Carlos. El ius Mm, non scriptum. Era la costumbre o... ay, no me recuerdo bien. Al derecho consuetudinario. No me recuerdo, no me recuerdo. El Mentiría. ius non scriptum. O sea, significa la ley que no estaba escrita. Ya traduciéndolo, ¿no es cierto? El ius non scriptum. Entonces, ¿qué significa? Significa que da origen pues a ese derecho consuetudinario. ¿Y qué es el derecho consuetudinario? Era la costumbre, que no estaba escrito, pero era la costumbre de hacerlo. Por lo tanto, entonces, significa que da origen al derecho consuetudinario, el ius non scriptum. La otra, ius publicum. Ius publicum. ¿Qué será el ius publicum? Es la que regula el funcionamiento del Estado y también sus relaciones con los particulares. Ajá. En el momento que una ley está publicada, significa que esa ley es la que me va a regular la norma de conducta de quién, de las personas, de los particulares, ¿con quién? Con el Estado. Entonces me va a regular ese funcionamiento a mí como Estado y también las relaciones con los particulares. El ius publicum, la ley que está publicada. El ius privatum. ¿Qué significa el ius privatum? Las relaciones entre los particulares. ¿Por qué? La palabra mismo le dicen el ius privatum, particular, privatum, privado. Esas relaciones que se dan entre los particulares. El ius civili. Esto ya sabemos de memoria. El ius civili. El ius El civili. derecho de la ciudad, derecho El exclusivo de derecho los ciudadanos exclusivo de los romanos. ciudadanos romanos. El derecho exclusivo de los ciudadanos romanos. El ius civili. Y el ius gentium.
El jus gentium. Jus gentium, gentium, a la gente común. A los peregrinos que llamaban antes. Derecho A al los- pueblo. pero los llamaban peregrinos en aquella época. El jus gentium, o sea, toda la gente. ¿Y qué llamaban ellos a los peregrinos? ¿Sí? ¿Cuáles eran los preceptos del derecho? En latín, ¿ah? ¿Cuáles son los preceptos del derecho? Honeste vivire, vivir honestamente. Alterum non ledere. Sum quique tribute. Honeste vivere. Alterum non ledere. Sum quique tribuere. Esos son los preceptos del derecho en latín en aquella época. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis queridos estudiantes? El latín es muy complicado, profesor. Sabes que el latín te dice las cosas igualito, idéntico. Sí, ciertas palabras sí, coinciden con las actuales. Vivir honestamente. Ujú. No hay que no hay que darle mucho cerebro. Y a veces ahí está, simplemente es iuris. ¿Qué es el iuris? La ley, la norma. Ujú. Vivir honestamente, recatadamente, retribuirle al Estado. Ujú. Bien. Ok, mis queridos estudiantes, voy a tomar asistencia. Necesito que saquen todos 100. Si no, Ortiga. Ya está. No pondrá muy difícil la prueba. Almeida, Arley. Doctora, justificó. Bien, Dana se ríe nomás. Alvarado Alba. ¿Qué es de Alvarado Alba? Buenas noches, presente, mija. El problema es que tengo mucho corte energético donde yo vivo. Oh, sí, porque yo Soy decía, Alvarado. Alvarado, casi no la he visto, por eso me detuve a preguntar. Batioja Rolando. También justificó, doctora. Bernal Jonathan. También. Buñay Víctor. Tampoco lo he visto a Buñay Víctor. Chafla Darwin. Presente, doctor. Gracias. Dioses Yulexi. Ella también justificó. Gracias. Escalera Génesis. También. Espinosa Gerson. Tampoco lo he visto Espinosa. Freire Álvaro. Presente. Gracias. García Fabricio. García Fabricio tampoco lo he visto. Garnica Mabel. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas Presente. noches. A usted sí le he visto. González José. Presente, Miss. Bueno, 100 José González. Amén, profe. Guaraicaja Joel. Él siempre se conecta a Guaraicaja. Guerra Jimmy. Guzmán Nixon. Bueno, él nunca entró. Jarrín José. Él justificó. Medina Dana. ¿Qué es Presente. esa niña Medina? Ella Mendoza justificó también. Rita. Mendoza Rita. También justificó. Merchan Bryan. Mm, Miranda Félix.
Presente, licenciado. Muchas gracias. Monar Kevin. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Qué fue, Kevin? Ha estado calladito. Montoya María. Ocupado, doctora, disculpe. Presente, doctora. Bueno, Morales Kelly. Justificó. Morán Silvia. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Morán Espinosa. Morán Espinosa, Ana, así está. Muñoz Jorge. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Ordóñez Carlos. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Ortiz Andreina. buenas noches, presente. Buenas noches. Ortiz Dayana. Presente, buenas noches. Buenas noches. Paucar Nancy. Ella justificó Presente, también, buenas doctora. noches. Ahí está, gracias. Piedra Álvaro. Él también justificó. Proaño Juan. Él también. Quiñones Jeremy. También. Rosado Amy. Presente. Samaniego Ana. Ella también justificó. Gracias. Soriano Marlene. Buenas noches, mis presentes. Buenas noches. Soriano Kelvin. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Suárez Leandro. Toaza Carlos. Este mes está justificado, es mi esposo, está en la oficina, no tiene luz. Allá, Toaza. Y Suárez Leandro. Torres Bella. Suárez Leandro, disculpe, no me quería funcionar el micrófono. Allá, Suárez Leandro. Gracias. Torres Bella justificó. Vargas Nayeli. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Vázquez Anayeli. Ella justificó. Veintimilla Jennifer. También. Velasco Luz. También justificó. Vera Kiara. También, y ya saca Mabel también. Ya está. No, ya saca presente, Doc, sí estuve toda la clase. Ya, muy bien. Tuve red. Bueno, mis queridos estudiantes, ha sido un gusto haber repasado con ustedes. Espero pues que el día jueves, a la misma hora y por este mismo canal, 6:30, se conecten y me hagan el examen en 2 minutos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿De verdad nos va a dar 2 minutos, profesora? Con este repaso, ni 1 minuto, ya está. No, Doc. Entonces póngalo la nota desde ya, pues, profesora. Yo pongo en oficina a todos mejor, doctora. ¿Verdad? No les voy a poner 100 a todos. Sí, y se evita eso, le dejamos Por el descansar. esfuerzo, profe, mira. Sí, Bueno, Doc. diré una No cosa, dudes. la verdad, y ustedes lo pueden averiguar. Jamás he dado esta situación, pero estamos viviendo en crisis. Hay depresión, hay situaciones económicas muy duras, el esfuerzo que hacen ustedes, sé el esfuerzo que hacen. Muchos están terminando o retomando sus estudios y eso es valioso. Así que el 100 el día jueves. Un abrazo a todos y nos vemos entonces el jueves. De Muchas todas gracias. maneras, cualquier cosa, avísenme a sus compañeros. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora, por su apoyo. Gracias. Gracias, doctora. Hasta el jueves, hasta el Hasta el jueves. jueves, doctora, hasta el jueves, compañeros.